Esperamos sinceramente que hayan disfrutado de este documental. Se hizo básicamente para enseñarnos, irnos mostrando poco a poco cómo fue el crecimiento de la ciudad de Guanajuato. Como les comentaba anteriormente, la historia misma de Guanajuato está envuelta en varias épocas, desde la época prehispánica, luego viene la colonia y otras diferentes hasta nuestros días. Pero básicamente Guanajuato se convierte en esta ciudad importante en el periodo pues básicamente de la colonia, porque el trabajo de la minería en Guanajuato viene a ser tan importante que se despliega en toda la región un seguimiento de, obviamente, buscadores de tesoro, buscadores de riqueza de aquellas épocas, organización, nace con toda esta parte la primera villa y Guanajuato empieza a mostrar las oportunidades para convertirse en la gran joya de esa época. En todas estas épocas que fueron pasando alrededor de Guanajuato, bueno, Guanajuato se fue convirtiendo poco a poco en algo importante sobre todo para la industria minera, pero para los habitantes de Guanajuato les fue dando las oportunidades necesarias para vivir, para trabajar, para desarrollarse y conformar una ciudad prácticamente sui generis como es Guanajuato. Como bien dice el documental, Guanajuato no tiene una traza urbana específica. Todo este crecimiento de caseríos y de rincones y de callejones, pues se fue dando casi por azar, siguiendo los cauces de las bajadas de los riachuelos de la Cañada, pero básicamente siguiendo el río principal que es Guanajuato. Las haciendas de beneficio se localizaron de inmediato en toda esta parte del río Guanajuato para poder hacer los trabajos de minería, esto es, obtener agua, la necesaria, con diferentes presas que había en la ciudad. Por cierto, quiero aquí mencionar que no sé por qué ahora tenemos escasez de agua, pero para aquellas épocas Guanajuato llegó a tener 36 presas en la ciudad, porque las haciendas de beneficio ocupaban todo este material de agua y demás para hacer toda su labor minera. Pero también tenían un gran porcentaje de desechos. Entonces se ocupaba toda la ribera, toda la parte del río y las riberas para hacer todo ese proceso e ir desasolvando o tirando todos los desechos de minería. Y bueno, Guanajuato pues no tenía, como bien dice el documental, no había una traza urbana específica, ¿no? ¿Cómo ves tú, amigo? Se fue generando, la ciudad se fue generando poco a poco y la gente estuvo resolviendo sus problemas, sobre todo en una de las dos etapas en la industria de la minería, que es la extracción que se hacía en las minas que están alrededor de lo que viene siendo la ciudad, y en el centro de la ciudad y pegados al río se hacía todo el proceso de transformación, y de ahí vienen los desechos que se arrojaban al río principal, que es el que parte la ciudad en dos. En ese tiempo estaba totalmente dividida en dos la ciudad, y luego se fueron generando una serie de puentes. Guanajuato ha crecido de una manera muy sui generis, como tú lo dices, por la topografía que tiene y por la industria que se fue generando aquí en la ciudad de Guanajuato. La ciudad empieza a encontrar una armonía y un ritmo muchos años después, cuando se hacen una serie de actividades para entubar el río, para crear la maravillosa vialidad que es la calle subterránea, y bueno, empieza a generar. De esto va a estar tratando el programa. Vamos a traer expertos que nos hablen sobre los temas del río, sobre los temas de las haciendas, sobre todos estos temas importantísimos de la ciudad de Guanajuato, porque creo que algunas personas, sobre todo la gente que viene de fuera, desconoce realmente los valores de la ciudad de Guanajuato y de cómo se dio. Entonces esperemos que sea un programa y una serie de programas bien encaminados, bien dirigidos,
donde tengan la oportunidad de entender, de comprender y de valorar todo lo que estamos manejando nosotros aquí en los programas. Sí, estuvimos trabajando en una serie de temas que obviamente están programados y demás para el futuro, pero que nos van a ir indicando cómo fue este crecimiento, cómo fue esta historia alrededor de la ciudad, para que finalmente le demos el justo valor a cada cosa y sepamos finalmente el por qué Guanajuato es llamado la joya de América, la joya de México, ciudad patrimonio, etcétera, etcétera. Todo esto es tan importante que la historia misma de la ciudad nos está pidiendo que lo hablemos, nos está diciendo, comenta esto en algún medio, y es por eso que estamos preparando para ustedes este trabajo. Si me permites, te solicito, estimadísimo Ángel, que hablemos de los temas, esta agenda que ya tenemos preparada para invitar a todo el auditorio a que siga los programas. Claro que sí. Hablar de historia y hablar de antecedentes de la ciudad de Guanajuato es harto complicado. Cuando surge la idea del programa, creo que la principal inquietud que tenía yo era cómo transmitirlo a la gente, cómo hacer que los televidentes que nos acompañaran en su momento a escucharnos, a vernos, pudieran tener esa secuencia lógica de lo que viene siendo la ciudad de Guanajuato. Iniciamos por hacer una estructura de programas partiendo desde los antecedentes históricos de la ciudad de Guanajuato, donde viene un especialista, gente que ha leído y ha hecho mucha investigación sobre los antecedentes de la ciudad de Guanajuato. Posteriormente vendrán una serie de presentaciones de personajes importantes que están involucrados con todo lo que es el patrimonio, porque hay que recalcar que el proyecto básicamente de este programa es el patrimonio de la ciudad de Guanajuato, y van a ser varias emisiones con varios personajes que van a venir a platicarnos de su actividad en cuanto a este tema. Posteriormente vamos a empezar, o vamos a continuar, mejor dicho, con el Guanajuato a nivel general. O sea, lo vamos a ver desde lo general, con su paisaje natural, con su estructura urbana, con sus elementos de calles, plazuelas, callejones, y después pasaremos nosotros a ver lo que viene siendo los edificios importantes, y hablemos o podemos mencionar algunos como los conocidos por todos, la Alhóndiga de Granaditas, el Teatro Juárez, la historia de la universidad, cómo se fue generando, y así poco a poco vamos a ir recorriendo lo que es la ciudad de Guanajuato. No lo podemos hacer de una manera cronológica porque sí va a ser así un poquito complicado desarrollarlo y sobre todo podérselos mostrar a todos ustedes, pero ese es el orden en el que vamos a estar siguiendo nosotros. Y desde luego, como hablamos de patrimonio, y ya mencionamos hace unos minutos, estamos hablando del patrimonio material, pero también estamos hablando del patrimonio inmaterial, ¿sí? O sea, lo tangible y lo intangible. Y entonces ya vienen otra serie de expertos que nos van a venir a platicar sobre lo que es todo este tipo de patrimonio inmaterial o patrimonio intangible. Y esperemos poder cubrir de alguna manera las expectativas que tenemos en primera, Emilio y su servidor con esto, y que también para ustedes sea una serie de programas que les ayude a comprender la ciudad de Guanajuato. Con esto quiero enfatizar o quiero solicitar más bien que las participaciones de todos ustedes en cuanto a los comentarios, en cuanto a las sugerencias del programa, nos las hagan llegar, porque van a ser importantes. El programa, tenemos que estar claros que el programa está hecho para ustedes y dirigido a ustedes.
Vamos a ir a un pequeño corte una vez más y regresamos al último segmento. Regresamos.